Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante Salvador, mi eterno Redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante Salvador, por él salvado soy. La roca es de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Buenas noches a todos, bienvenidos al estudio de esta semana. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da la bienvenida y les agradece una vez más su presencia y sus ganas de seguir estudiando. Con nosotros está el pastor Juan Campos. Bienvenido, pastor, buenas noches. Puede abrir su micrófono, por favor. Le agradecemos mucho, como siempre, por su disponibilidad y por todas las cosas lindas que nos está enseñando todos los domingos. Gracias, pastor. Con mucho gusto. Bueno, un saludo grande a todos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos. Les recuerdo que los micrófonos en este estudio van a permanecer cerrados. En el caso donde deseen hacer una pregunta o un comentario, pueden alzar su manito para abrirles el micrófono. El pastor le gusta mucho que todos colaboren, así es que alcen su manito sin problema. El día de hoy, pastor, la hermanita Marlene Fuño, que puede abrir su micrófono, le ayudará con la Biblia. Al final, cuando el pastor haya terminado la oración, con su oración final, quien desee hacer sus peticiones, podremos recoger todas las peticiones para orar todos juntos. Todo al final, por favor, porque estamos grabando esto, así que quien no puede conectarse en esta plataforma lo pueda ver trámite en nuestro canal de YouTube, que más adelante lo pondremos en el chat. Gracias a todos, pastor, a usted la palabra. Bienvenidos y siempre, como siempre, nosotros oramos por usted, por su familia, por su ministerio. A usted la palabra. Buenas noches, pastor.
Gracias, hermana Cristina. Un placer saludarles a todos como de costumbre y tener este rato de solaz espiritual en compañía, por supuesto, de la palabra de Dios. Así es que es un gozo cada vez que podemos participar de lo que es el pan de vida. Saludos, pues, cariñoso a todos. Y vamos, como de costumbre, a abrir nuestro corazón y a elevar una plegaria al Señor para que nos dirija en el estudio de hoy. Gracias, Padre Celestial, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Porque podemos en esta hora y de acuerdo a tu promesa reclamarla al solicitar la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes, pero especialmente en nuestros corazones, para que tu palabra no sea metal que resuena o címbalo que retiñe, sino que sea como dijo nuestro Salvador: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Esta sea la realidad al estudiar cada vez que abrimos el Santo Libro para colocarnos en contacto con la sabiduría infinita. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tal como hemos anunciado, empezaremos hoy a estudiar un poco sobre la salvación. Y yo voy a leer en este caso este primer texto extenso de Apocalipsis. Vamos a leer el de Apocalipsis, el capítulo 5, para introducirnos en nuestro tema. Apocalipsis 5, versículos 1 al 9. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me están escuchando ahora, ¿verdad? Sí, pastor, parece que se cerró, se quedó en uno de los ancianos. Ahí se cortó. Ok, bien. Entonces, y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien. Aquí nos habla de un rollo o de un libro que nos dice que ese libro estaba escrito por dentro y por fuera, ¿sí? Ahora, menciona aquí la palabra libro, pero recordemos que los libros en ese tiempo eran rollos
generalmente eran pergaminos. Entonces, por eso podemos decir libro o rollo. Y el Salmo 40. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿Qué es lo que estaba escrito adentro? Lo cual ninguno podía desatar, que era, por así decirlo, un misterio. Y era un asunto tan vital, tan extremadamente importante, que Juan toma conciencia de eso, y al no haber ninguno que pudiera abrir el libro, entonces Juan dice, lloraba mucho. Vamos a ir al Salmo 40 y nuestro hermano que nos va a ayudar, o hermana, en la lectura. Por favor, Salmo 40, versículos 7 y 8. Eh, el versículo 7 y 8 del Salmo 40 dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. En el, ¿qué leyó la hermana? En el rollo del libro. del libro está escrito de quién. ¿Quién está hablando ahí? Oh, entonces, muy interesante. En ese rollo estaba escrito del Salvador y nos dice el Salmo que él se complacía, de hecho, especialmente en San Juan, en diferentes pasajes, Jesús dijo cómo se complacía en hacer la voluntad del Padre y cómo él no hacía su propia voluntad. Y aquí el Salmo ya nos decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Otra versión dice de mis entrañas. Ahora, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, juntando estas cosas, por eso, por lo menos un servidor cree que tienen razón los intérpretes quienes dicen que ese libro de Apocalipsis registra el rescate de la raza humana de la esclavitud de Satanás. En otras palabras, la salvación. Lo que vino el Hijo del Hombre a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así de que ese libro de Apocalipsis 5 registra el rescate de la raza humana de la esclavitud de Satanás y describe la victoria final de Dios sobre el pecado. Y revela una salvación tan perfecta que los cautivos del pecado pueden ser libertados de su prisión sencillamente por su propia elección. Desde que quería colocar esto como introducción a nuestro tema de la salvación. Yo voy a pedir que vayamos a Efesios, el capítulo 2. Hermana Marle. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Ok, pastor. Efesios 2, del 8 al 10, nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Tremenda verdad. Tremenda verdad que lamentablemente hoy ha sido distorsionada por la gran mayoría del cristianismo. Y es lo que vamos a empezar por lo menos a ver en esta sesión. Aquí en Efesios se presenta que la salvación es por gracia, e indudablemente es por gracia. Claro que sí. Y esa gracia salvadora siempre ha sido de iniciativa divina. Vamos por favor a Génesis 3.
Y vamos a leer los versículos, a ver, el 8 y el 9. Ok. Génesis 3, 8 y 9 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Muy bien. Conocemos perfectamente la historia. El hombre, al decir el hombre queremos decir nuestros primeros padres, Adán y Eva, acaban de pecar. Y ahora, ¿quién toma la iniciativa? ¿Ellos? No, Toman la iniciativa de arrodillarse, orar a Dios, decirle, Padre Celestial, hemos caído en desgracia, hemos pecado, hemos desobedecido. ¿Tomaron la iniciativa? no. No la tomaron. El pecado tiene como característica que a menos que se le permita al Espíritu Santo mover el corazón, el pecado siempre tratará de esconderse hasta que es sorprendido. Y fue este el caso. Se escondieron. Dios toma la iniciativa de venir a ayudarlos, de venir a salvarlos, porque ellos sencillamente se han escondido y no le han hecho frente a la situación. Ahora, hay otro detalle en relación con esto y queremos de este texto tomar la idea o ver el hecho de que Dios es quien toma la iniciativa cuando aparece el problema del pecado. Ahora, Dios había dicho, a ver, vamos a retroceder al capítulo 2 y leamos en el versículo, aquí está, Génesis 2, cuando el Señor le dio la orden, versículo 17. Génesis 2, 17. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, y quiero aquí la participación. Pregunto, a ver, ¿qué pasó ese día? Fíjense, la hermana acaba de leer el pasaje bíblico que nos dice de manera muy clara, el día que de él comieres ciertamente. ¿Mm? Dios no necesita hacer énfasis cuando Él habla en que eso es verdad. Pero cuando Él dice, al igual que Jesús decía en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, tenemos que decir, de cierto os digo. Incluso repetido de cierto os digo. Ahora aquí Dios dice, el día que de Él comieres, ese día, ciertamente morirás. Pregunto, ¿murieron ese día? No. No. Okay. Entonces, siendo que no murieron, Dios, como dicen otros pasajes bíblicos, entonces Dios se arrepintió de la sentencia que había dicho, o pues quedó como, bueno, digámoslo, con respeto, como mentiroso, o qué fue lo que pasó. Murió el cordero ese día. ¿Cuál cordero, hermanita? El que mató Dios para vestirlos. Perfecto, muy bien. Ah, bueno. Menos Ese mal. día, claro, hubo muerte, y la hermana ha comentado. Ahora, déjeme decirlo de la siguiente manera. La hermana ha mencionado eso, que es totalmente valedero. Ese día hubo dos muertes, una física y la otra espiritual, en lo que respecta a la sentencia que Dios había hecho. Porque físicamente, como la hermana ya comentó, y lo hizo refiriendo
la historia de Génesis 3 en el versículo 21, donde dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Tuvieron que morir 2 animales, por lo menos, para sacar las túnicas y hacérselas al hombre y a la mujer. Muy bien. Pero resulta que de manera espiritual, y en cuanto a lo que a Dios respecta de manera real, también ese día Cristo murió. ¿Lo dice así la Biblia? ¿Recuerdan ustedes? A ver, leamos Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, nos interesa esa última expresión. El Cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Desde cuando se hizo el plan de salvación, antes de que el hombre cayera. Pero que vino a ser, a ver, ¿cómo diría yo aquí? Vino a ser ratificado esa muerte el día que el hombre pecó. Les recuerdo lo siguiente. Les recuerdo que para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. La Biblia nos dice que Él vive en la eternidad. Les recuerdo, y nos dice el apóstol Pedro, y algunos han tomado aquí esto como una equivalencia de tiempo profético, totalmente errada, de manera errada, cuando el apóstol Pedro dice: porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y algunos lo toman aquí para hacer equivalencias de tiempo, cosa que no corresponde al sentido bíblico. Porque lo que Pedro está diciendo con ese ejemplo es que sencillamente Dios no está limitado por el tiempo. Pedro podría haber dicho 1.000.000 de años como un día, o 10 millones de años, o 500 años, cualquier cifra. Cualquier cifra podría haberla dicho Pedro, y él escogió decir 1000 años como un día, para decir, en otras palabras, Dios no está limitado por el tiempo. ¿Sí? Entonces, siendo que es así, cuando Dios planea algo, cuando Dios decide algo, ya es un hecho, es un evento. No interesa si la parte física de lo planeado ocurre dentro de 100 años, dentro de 1000 años o dentro del tiempo que sea. De modo que la Biblia dice: el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Porque cuando se hizo la provisión, eso ya era un hecho que iba a ocurrir. Y esa provisión que se hizo allá en el Concilio de Paz, que nos dice el hermano Juan, el día que el hombre pecó, entonces ahora Cristo se pone, por así decirlo, en medio y dice: recaiga sobre mí la culpa del pecador, él tendrá otra oportunidad. De modo que el Cordero, de manera espiritual, el día que Adán pecó, ese día el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ese día también murió, hablando en términos espirituales. Muy bien. Ahora, eso nos lleva, entonces, el problema del pecado, nos lleva a tener que analizar el asunto de la gracia o la justicia. Y aquí la encontramos operando, pero vamos a ahondar un poco en eso. Por favor, hermana Marlene, Éxodo 34, 6 y 7. Ok. Éxodo 34, 6 y 7. 34, 6 y 7. Nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Muy bien. Y ahora, hermana, antes de comentar este pasaje un poco más, por favor, agregue la lectura del Salmo 85:10. Salmo 85, 10. Ok. Nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Muy bien. Aquí encontramos, hermanos, la perfecta anuencia, la perfecta correspondencia, la unidad entre la gracia y la justicia. En el Salmo leímos la justicia y la paz, ¿verdad? La justicia y la paz, pues misericordia o paz, igual, o gracia. Ahora, en Éxodo 34 está de manera muy clara este asunto. Mi hermana leyó que Dios proclamó respecto a él que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda la misericordia, pero al mismo tiempo de ningún modo, y de ningún modo es de ningún modo, ¿sí? De ningún modo dará por inocente al culpable, al transgresor, al que merece el castigo. Aquí tenemos un problema y sin duda todos ustedes han estado ya familiarizados con el problema moderno del universalismo, donde sencillamente hay gracia, hay misericordia, hay perdón y no hay castigo, no hay retribución al malvado. Tiene que ir a purgar un ratico, pero después de eso entonces ya se arregla el problema. Y el problema se arregla haciendo a Dios mentiroso porque él dijo, morirás, y resulta que en el universalismo no va a morir ni siquiera Satanás. Entonces, lamentablemente es una terrible distorsión. En Dios se unen perfectamente la gracia y la justicia. Allá en el Génesis, y tomo este caso por antonomasia, o digo mejor, por equivalencia. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, la unidad del ser, en varón y varona, que se les dio un solo nombre porque eran uno, y que les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Jesús agregó en el Nuevo Testamento diciendo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sin embargo, dentro del engaño de Satanás se encuentra que Satanás se ha propuesto separar todo lo que Dios juntó y se ha propuesto juntar lo que Dios separó. Y hablemos de las cosas que Dios juntó. Algunas cosas. Dios juntó el varón y la varona, el diablo lo separó. Hoy en día son divorcios y son toda la ideología de género. Dios juntó la fe y las obras. El diablo las separó. Dios juntó la ley y el evangelio. El diablo las separó. Dios juntó la gracia y la justicia. El diablo lo separó. Y con todas estas cosas que he mencionado, sencillamente al separarlas, el diablo engaña a la gente creyendo que es una gran cosa separarlas y aprovechar y decir que es por gracia. Pero no se dan cuenta que lo que Dios juntó son siameses que están unidos y que comparten órganos vitales. Y que cuando se separan no puede sobrevivir ninguno de los dos. O están juntos para que estén vivos, o se mueren, si es que se pretende separarlos. El mundo cristiano no entiende eso. E insisten en separar
la gracia y la justicia. Muy bien. En esta misma dirección miremos otros dos términos, que es perdonar o castigar. Ya en estos dos pasajes anteriores que leímos dijimos gracia o justicia, misericordia o justicia. Ahora, perdonar o castigar. Vamos a leer Jeremías 3, 12 al 14, por favor. Jeremías 3, ¿verdad? ¿Cómo no, hermana? 12. 12 al 14. Ok. Nos dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tú tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Aquí notamos, el Señor está haciendo un llamado, ¿verdad? Está haciendo un llamado para perdonar al rebelde Israel. Y nos dice, solo reconoce tu maldad, eso es lo que tienes que hacer. Al final del versículo nos dice qué rumbo tomó el pueblo, pero, por favor, hermana, capítulo 5, versículo 3, es más contundente en relación a qué hizo el pueblo frente a esos llamados. Capítulo 5 de Jeremías, versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? En esa versión de hermana, ellos no quisieron convertirse, en esta versión mía dice no quisieron arrepentirse. Bueno, básicamente es lo mismo. Entonces ahí notamos, ¿verdad? Dios perdona, ofrece el perdón, extiende su gracia, ruega. Pero, dice, y Dios dentro de esos ruegos y de esos llamados, les hizo algunas, ¿qué diríamos? Algunas disciplinas. Pero, dice, no les dolió. Lenguaje paralelo al del profeta Isaías capítulo 1, donde dice, ¿para qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Otras versiones dicen, pero ¿para qué los castigos van a seguir revelándose? ¿Sí? Van a seguirse revelando en esto del llamado, porque no va a haber, de esas disciplinas del llamado, no las van a aceptar. Ahora, ¿qué le tocó hacer Dios en vista de eso? Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 5, hermano. El versículo 7 nos dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Muy bien. ¿Cómo los he de perdonar por esto? Ahora, ¿por qué fue que Dios dijo que no los iba a perdonar? Es que no se puede perdonar a alguien que no pide el perdón. ¿No es que no lo pidieron? ¿No es que Dios se lo ofreció y lo rechazaron? Entonces, obviamente, ¿qué le tocaba hacer? Pues lo que quedaba era entonces la consecuencia. Y a ver si el Salmo 7:12 nos agrega algo más al respecto. Salmo 7:12. Ok, nos dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Bien, muy claro, muy claro. O acepta el perdón o tiene que recibir el castigo, ¿verdad? Y con varias figuras en diferentes pasajes bíblicos aquí en el Salmo,
la figura de un arco con una flecha, ¿verdad? Nos ilustra el castigo frente a la rebelión, frente al rechazo continuo de los llamados de Dios al arrepentimiento. Ahora, el perdón tiene un propósito, y a ver si lo descubrimos en Isaías 55:7. Ese perdón que Dios ofrece, ¿para qué es? ¿Con qué objetivo? Isaías 55:7. Isaías 55:7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy bien. Deje el impío su camino. Cuando el impío deja su camino, ¿en qué se convierte? Según la Biblia, se convierte en santo. ¿Mm? Cuando se abandona el camino de la impiedad, se convierte en santo. El propósito del arrepentimiento, el propósito de Dios ofrecer el perdón, es para transformar a los pecadores en santos. Y de otra manera, Él tiene que manifestar, y aquí venimos a otra expresión que es tomada hoy en tela de juicio, Él tiene que manifestar su ira. ¿Mm? Romanos 1:18. ¿Y contra qué es que Él manifiesta su ira según Romanos 1:18? Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Mm? Contra los hombres que desarrollan toda impiedad y que detienen con injusticia la verdad. Se manifiesta la ira de Dios. Y hay otra expresión que básicamente es lo mismo, pero más explicativa en los términos en que podemos nosotros ser más concretos. En Segunda de Reyes, el capítulo 17 y los versículos 16 al 18. Vamos a leer este otro pasaje. Ruti. Segunda de Reyes 17, 16 al 18. 16 al 18. Ok, nos dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Y el 18? Por tanto, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Muy bien. ¿Qué más puede hacer el Señor? Aquí está. Después de semejante lista, que empieza resumiendo lo que después detalla diciendo, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Los dejaron todos. Por eso se airó el Señor, el Eterno, en gran manera contra Israel. Bueno, la Biblia es clara en eso. La Biblia es muy clara. Muy bien. Ahora, frente al llamado de Dios al arrepentimiento, ¿cómo debería responder el ser humano? Y esa respuesta básicamente es motivada por qué. Vamos a leer, hermana, por favor, en Romanos capítulo 2. Y empecemos en el versículo 4. Suficiente. Romanos 2:4. Romanos 2:4, ¿verdad? Ya. Dice,
o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien. ¿Qué es lo que debe guiar al arrepentimiento? Al verdadero arrepentimiento según este versículo. ¿Qué nos dice ahí? La bondad de Dios, la longanimidad, esa misericordia. Al acercarnos a la cruz y ver ese sacrificio, entonces esa benignidad, el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo. Y eso entonces guía al arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero. Otros arrepentimientos son por los resultados, por las consecuencias, y tenemos cantidad de ejemplos en la Biblia: Esaú, Saúl, Jacob, Judas, etc. Jacob no, quiero decir Esaú, Saúl, Judas. De modo que la respuesta auténtica humana que Dios espera frente a esa salvación tan grande que nos dice el apóstol Pablo es el arrepentimiento, que de paso, el verdadero arrepentimiento está también más allá de nuestra naturaleza con la cual nosotros nacimos. Y entonces, ¿cómo se hace? A ver si leemos Hechos 5:31. El arrepentimiento que nosotros manifestamos, ¿dónde se origina? Hechos 5:31. Hechos 5:31 nos dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿el arrepentimiento qué es, hermano? El arrepentimiento también es un don de Dios. En algún lugar la Biblia dice que Él reparte los dones como Él quiere. Entonces Él de pronto el arrepentimiento se los da a unos sí y a otros no. ¿O cómo es eso? No. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dijo el apóstol Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Yo no siento deseo de arrepentirme. ¿Qué debo hacer? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Yo debo pedir el arrepentimiento. Preocuparme al no tener ese dolor que debo tener por el pecado. Decir: Señor, por favor, cumple tu promesa. Ponga en mi corazón la enemistad que prometiste que colocarías hacia la serpiente. Hay que pedirlo. Mucha gente que se precia sincera, y hablo de nosotros como adventistas, he conocido personas que dicen: yo no soy hipócrita, no quiero ser hipócrita, no quiero fingir. No, si yo no siento. Claro, la Biblia dice que no siente y nunca va a sentir. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, si se sienta a esperar sentir, nunca va a sentir. Tiene que pedir, como dice el apóstol: Dios sobre nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El arrepentimiento es algo que debemos pedir y debemos insistir en oración hasta que nuestro corazón sea conmovido, hasta que seamos sacudidos, hasta que veamos la malignidad del pecado. La vergüenza que nos trajo el pecado nos debe obviamente llevar a soportar o tolerar cualquier otra cosa menos otra vez ese asunto. Entonces, es muy importante eso. Y el arrepentimiento, ahora, únicamente se puede lograr cuando vamos a la cruz. Porque vemos en la cruz que mi pecado fue el que crucificó al Hijo de Dios. Y cuando vamos a la cruz y cuando leemos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo,
podemos llegar a tener la experiencia que tuvieron, y les refiero aquí, experiencia que tuvieron unos cuantos de los lugartenientes del Estado Mayor de Hitler, cuando en el juicio de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial le fue asignado un capellán llamado Henry Gregg, norteamericano, capellán a esos criminales de guerra nazis. Él empezó a trabajar con ellos, es muy interesante. Hay un libro que se escribió que se titula El capellán de Nuremberg y su infame congregación. Y en ese libro narra muchos detalles, pero entre otros comenta cuando fueron sentenciados a la horca, la manera como algunos de esos jerarcas nazis afrontaron la horca tranquilamente después de haber recibido al Señor y decirle entonces al capellán, nos veremos otra vez. Pero quiero referir aquí lo que el capellán cuenta de un día que él iba visitando las celdas y encontró creo que era el jefe del Estado Mayor del ejército alemán, el mariscal Kittel, quien había dirigido la conquista, la posesión o la invasión a Francia, y quien sometió a Francia, digámoslo así, en solo una semana, una campaña relámpago impresionante. Greg cuenta que encontró a Kittel arrodillado con la Biblia abierta y le dijo, según este libro, Dios puede perdonar a un pecador como yo. ¿De dónde había sacado esa convicción Kittel? Sin duda, estaba visitando el Calvario y la benignidad de Dios lo había llevado al arrepentimiento. Fíjate, hermanos, el arrepentimiento hay que pedirlo. Eso no nos llega así por así, o con una oración por allá vaga, o no sé de qué naturaleza. Debemos, de todo corazón, y debe ser un motivo de profunda preocupación cuando nosotros no tenemos todavía el refugio hacia el pecado. Cuando no vemos la pecaminosidad, el vino de hoy dice un camino a Cristo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Hasta que no lo aborrezcamos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Eso, insisto, hay que pedirlo porque de nuestra propia naturaleza no lo tenemos y nunca va a aparecer. Bien, vamos a avanzar entonces ahora, analizando un poquito el asunto de Cristo y el ministerio de reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Dios estaba en Cristo. Dios, Elohim, estaba en la persona humana de Cristo, reconciliando consigo al mundo, tomando otra vez la iniciativa, al igual que en el Edén. Y tomando la iniciativa, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10, tomando la iniciativa con unos enemigos. Ahí nos dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Así es de que la reconciliación, ¿y qué es la reconciliación, hermano? La reconciliación es la restauración de la armonía en una relación quebrada. ¿Está bien? Amén. No olvidemos eso. Reconciliación es restaurar la armonía, es volverse a amistad. Dos partes que estaban juntas y por lamentables situaciones se fracturaron, se separaron, aún se enemistaron. Ahora son uno otra vez. Hay una relación restaurada. Eso es reconciliación. Aquí viene otro problema. Muchos, y en el mundo cristiano de hoy,
el mundo protestante, esa reconciliación, que es lo mismo que expiación, la limitan a la encarnación y a la cruz, o sea, a lo que Cristo hizo cuando tomó un cuerpo y estuvo aquí en la tierra. A eso limitan la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Pero vamos a descubrir algo en Levítico. Por favor, hermana, Levítico capítulo 4, son varios versículos que vamos a leer ahí. Vamos a empezar con el 20. Ok. Levítico 4:20. Nos dice la palabra, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Bien, ahora léanos el 26 también. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y ahora el 35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar, sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Muy bien. A ver, hermanos, y espero que están todos siguiendo la lectura bíblica con sus Biblias en mano. Por favor, en el versículo 20, nuestra hermana leyó que el sacerdote, la última parte dice, así hará el sacerdote expiación por ellos. En el versículo 24, la hermana leyó también que el sacerdote pondría la mano sobre la cabeza, perdón, en el 26 al final dice, así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado. Y en el 35, también en la última parte leyó, y le hará el sacerdote expiación de su pecado. No sé si estamos notando lo que queremos decir. Fíjense, la expiación no se limita, y en el santuario, y hay más textos, por ejemplo en Levítico 16 hay una cantidad de textos donde hablan de la expiación que tenía que hacer el sacerdote. Levítico 16 del 15 en adelante. Entonces, lo que queremos hacer notar, hermanos, es que la expiación no se limita a la muerte del cordero, al sacrificio del cordero, sino que se extiende a ¿qué cosa? A la labor del sacerdote. El sacerdote tiene que hacer efectiva la expiación junto con la muerte del cordero. ¿Estamos claros? Muy bien. Recuerden que estamos diciendo esto porque el mundo protestante nos dice que sencillamente la expiación terminó en la cruz. Pero la Biblia presenta que la expiación como sumo sacerdote, la cual presentaremos en otro tema más adelante, ya de manera más específica, pero lo que aquí queremos dejar claro es que el sacrificio expiatorio de Cristo debe haber acompañado de la obra sacerdotal de Cristo. Eso lo enseña el santuario, acabamos de mostrar. ¿Está bien? Entonces, no hay tal de que la expiación se terminó en la cruz. No. La expiación sigue en el santuario celestial en este día justamente de la expiación, proféticamente hablando. Muy bien. Terminemos porque el tiempo ya nos dice que debemos terminar. Terminemos comentando un poquito del sacrificio expiatorio de Cristo, hablando del sacrificio, no de la obra mediadora, no de la expiación mediadora, sino de la expiación sacrificial, o sea, lo que ocurrió en la cruz. Ya hablaremos de la mediación luego. Muy bien, Romanos 3:25, y aquí queremos aclarar un detalle final.
Ok, nos dice, ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Muy bien. Nos está hablando, por supuesto, de Cristo, de quien dice, a quien Dios puso como propiciación. Y déjenme decir que en este caso propiciación y expiación son, diríamos, sinónimos. Y esta palabrita que se traduce como propiciación en Romanos 3:25 es la palabra griega hilasterio. En el idioma de su tiempo, esa palabra los paganos la usaban para indicar un Dios vengativo y airado, que quería desquitarse, ¿verdad? Pero la Biblia no presenta que la expiación de Cristo no deja esa idea, sí, y ya vimos, habla de la ira de Dios, pero, y aquí sí tenemos que decir, una ira santa, una ira distinta al concepto de ira que los paganos tenían con este término. Y esto lo aclara la misma Biblia en Efesios 5:2, donde nos habla de esa expiación de Cristo, cómo fue. Veamos Efesios 5:2. Pastor, ¿dijo Romanos? No, Efesios Efesios. 5:2. Puse, Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo para Dios, ¿cómo fue? En olor Fue una fragante. ofrenda de olor fragante. Sí. Aquí dice dulce fragancia, igual. Un sacrificio, un Dios vengativo, que está exasperado y que quiere cobrar hasta lo último. Si bien Dios lo hace, pero insisto, no con el espíritu que la palabra que se usaba en ese tiempo como la connotaban los paganos. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo, que recibió la ira de Dios, sin embargo, fue un sacrificio de olor fragante. ¿Por qué? Bueno, era su hijo. Pero aparte de eso, escuchen hermanos, y esto nos debe a nosotros conmover. Ese sacrificio tan infinitamente costoso complace a Dios porque quita la barrera que había entre Dios y el pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al pecador, de tal manera que dio a su hijo. Y como ese sacrificio hace posible la reconciliación, entonces, junto con el hecho de que fue un sacrificio que dolió terriblemente a Dios por entregar a su hijo, al mismo tiempo produjo una dulce fragancia, según nos dice la palabra. Y esa fragancia, nos dice la Biblia, insisto, es por la reconciliación del hombre con Dios. Bueno, hermanos, el Señor nos bendiga y que podamos responder a los ruegos del Señor, que a través del apóstol nos dicen, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por el ministerio de Cristo, de la reconciliación y de la expiación, que continúa en el santuario celestial haciendo efectiva esa expiación de sangre disputada en el Calvario. Ayúdanos a recibirla y a que no estemos entre aquellos que no escapan por haber tenido en poco
esta salvación tan grande. Bendice a cada oyente, a cada hermano en los diferentes lugares donde han estado en interacción con nosotros en esta examinación de tu palabra, para que podamos cada vez más anhelarla de todo corazón y recibirla en el alma. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Campos. Una vez más, gracias por este estudio iluminante. Gracias porque cada vez usted nos ayuda. Esperemos que el Señor, pidamos al Señor que nos ayude a pedirle reconciliación con Él. No sé, Pastor, si es que usted tiene tiempo para alguna pregunta o algún comentario. Sí, cómo no, tenemos unos minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, y después, Pastor, como usted sabe, perdón, nosotros nos quedamos a orar. Si es que usted tiene tiempo, bienvenido. Si no, gracias, Pastor, por todo lo que hace por nosotros. Esperamos de verle el próximo domingo. ¿Nos acompaña? De paso le comento, el próximo domingo no puedo, para que ya sepan. Voy a Oh, estar viajando a lugar muy distante, por ok. allá en las montañas. Ujú. Entonces, y justamente estoy de regreso, pero es un lugar donde gastamos unas 6, 7 horas de camino, entre 2 horas de camino a pie o en bestia, y luego abordar un vehículo para 5 horas. Entonces no va a ser posible el próximo domingo. Bueno, ya daremos información en la plataforma y de todos modos, entonces oremos todos por el pastor que se va a hacer este largo viaje. Que el Señor le bendiga y le acompañe. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si no, seguimos con nuestras oraciones y peticiones. Adelante, pueden abrir sus micrófonos. Gracias, pastor. Yo tengo una preguntita, ¿Cómo no, hermano? hermana Mabe. Pastor, usted ¿Cómo no? habló de 2 muertes. Usted habló de 2 muertes, la muerte física y la espiritual. Yo siempre he escuchado que entraron 3 muertes. Cuando el pecado entró, entraron 3 muertes. ¿Y la de Adán? Sí, ya. ¿Se refiere Señor. a esa? No, Ok, perfecto. Estamos de acuerdo, hermano. Claro. okay, Ese bueno. día el hombre empezó a morir inevitablemente, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte y la consecuencia también. Así Entonces, es. estamos de acuerdo. Gracias, hermano. Bueno, muy oportuno, claro. Muy bien, muy Gracias a oportuno. usted. Gracias a usted, No. pastor. Bendiciones, Dios lo guarde. Y que Gracias. tenga feliz viaje, y que tenga feliz viaje y pronto lo tengamos otra vez nuevamente. Para que nos Ok. siga enseñando. Bendiciones. ¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta, por favor? Que quedó todo muy claro. Así es que nosotros continuamos con nuestros pedidos de oración y si es que usted tiene que hacer, pastor, le agradezco de corazón. Gracias. Ciertamente así es. Así es que un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Nos recordaremos siempre. Ok. Gracias. Buen viaje, pastor. El Señor le acompañe. Gracias por su compañía también. Con mucho gusto. Amén. Gracias.